Cuello uterino. Bueno, hablemos del condiloma acuminado. Bueno, el condiloma acuminado es una lesión premaligna, o sea, no es un cáncer todavía, ¿sí? El condiloma acuminado es una enfermedad de transmisión sexual. Por allá cuando vimos en el hombre, vimos el condiloma acuminado, era el que yo les decía que hay dos tipos de presentación, el verrucoso y el plano, por la forma que tiene. Y qué factores de riesgo tenemos: el VPH y el virus del herpes simple 2. En el VPH tenemos varios serotipos que me van a generar este tipo de lesión premaligna, ¿sí? En el caso del condiloma acuminado verrucoso, están los serotipos 6 y 11, y el plano está el 16, 18, 31 y 33. Este es un condiloma acuminado plano, digo verrucoso, que ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Y este es el plano, ¿sí? Que en la época, por lo menos de hace muchos años, le llamaban era cresta de gallo, por la forma que tiene la lesión, ¿no? Carcinoma escamoso, ahora sí ya estamos al frente. Bueno, el condiloma acuminado, les dije que era una lesión premaligna. Se puede convertir en cáncer, en un carcinoma escamoso, ¿cierto? El carcinoma escamoso quizás es la neoplasia más frecuente a nivel del cuello uterino. Recuerden que estamos en cuello uterino. Es la lesión más frecuente a nivel de cuello uterino. Corresponde a la sexta causa más frecuente de muerte en la mujer. Yo diría que está no como en sexta, porque a mí me parece sexta como muy lejano, y uno mira en la clínica, ¿sí? Pacientes con cáncer de cuello de útero como muy frecuente, pero bueno, los libros dicen que es la sexta causa de muerte más frecuente, pues hay que obedecerle. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Inicio precoz de vida sexual. También ese factor de riesgo lo estamos viendo hoy muy frecuentemente. Está muy asociado con la menopausia, la menarquia precoz, ¿sí? Las niñas se desarrollan muy prematuramente y fuera de eso ya quieren iniciar una vida sexual activa. Ya tenemos niñas de 12 años, 13 años que ya tienen una vida sexual activa, ¿correcto? Tienen, entre comillas digo yo, tienen una madurez orgánica, mas no tienen una madurez psicológica, mental, no están todavía preparados para una relación sexual. Otro factor de riesgo es la multiparidad. Bueno, yo creo que ya este factor de riesgo no se ve, al contrario, lo hablábamos hace un ratico, la tendencia hoy día es no tener hijos, a lo sumo por ahí un hito, y eso el 2 es como un gol, ¿cierto? Sí, ahora, cosa que no me parece, ya que pues no quiero generar controversia, ¿verdad? Que están muchas parejas que uno ve es que no voy a tener hijos, pero tienen un reguero de gatos y de perros y los niños, los bebés y o sea, no estoy en contra de eso, me encantan los animalitos y todo, pero humanizar a un animalito también es como malo, ¿no? Bueno, la promiscuidad sexual, eso sí que se está viendo también mucho, ¿cierto? La monogamia, o sea, aquí existe en la parte de la promiscuidad sexual, existe la falsa monogamia, ¿sí? Que uno a veces en la consulta pregunta, ¿qué es la monogamia? Para que sea verdaderamente una monogamia, es cuando una persona tiene relaciones sexuales solamente con una misma persona, ¿sí? Una pareja sexual, y en un periodo de tiempo mínimo de un año, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos hoy día? La falsa monogamia. No, yo solamente tengo relaciones sexuales con mi pareja, bien, pero cambio de pareja cada mes. Eso no es monogamia, eso es promiscuidad, es una promiscuidad enmascarada, es una promiscuidad disfrazada en monogamia. Como les decía, el condiloma acuminado pues es producido por dos serotipos, el del VPH y el virus del herpes simple 2. Acuérdense que el herpes simple 1 es el labial, ¿no? Y el herpes simple 2 es el genital. Bueno, muy bien. Hay tres fases de la enfermedad. La primera fase es la denominada neoplasia intraepitelial cervical, que es lo que nosotros conocemos como NIC.
La segunda fase es el carcinoma microinvasor y la tercera fase es el invasor. Ese microinvasor sería como el in situ. Ahora, esta neoplasia intraepitelial cervical, el NIC, se ve reportada en las citologías. Cuando una niña se hace una citología en la parte, bueno, no digo que en la parte inferior porque eso puede aparecer en cualquier parte de la hoja, están los denominados NIC, NIC1, NIC2 y NIC3, ¿cierto? Esa fase del cáncer es curable cuando se opera esa parte del NIC, que ya les digo cómo se opera, ¿sí? Entonces hablemos de los NIC. Entonces en el NIC lo que hay es una ligera displasia del epitelio del cuello uterino, una ligera displasia, ¿cierto? Acuérdense que la progresión es metaplasia, displasia, anaplasia, ¿no? Aquí estamos empezando la displasia para poderlo entender, por eso es que el tratamiento es curativo, ¿sí? Aquí sí podemos decir que es curativa la cirugía, ¿verdad? En el NIC1 la displasia es leve, en el NIC2 la displasia es moderada y en el NIC3 la displasia es severa. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, en la citología se le reporta, cuando a una niña le hacen una citología, le toman muestra alrededor del cuello uterino y por dentro del cuello uterino. En la placa van 2 muestricas, alrededor y con otro hisopo, introducen el hisopo dentro del cuello uterino y se le toma la segunda muestra, eso se tinciona y aparece la lesión. Una vez a estas pacientes cuando tienen un NIC, entonces se les recomienda que vaya al ginecólogo para el tratamiento del NIC. Se podría decir que es una lesión, como les decía, es una lesión, es un cáncer ya, pero muy leve, es un cáncer incipiente que se puede curar. Entonces la niña va al ginecólogo y le hacen el test de Schiller. ¿En qué consiste el test de Schiller? Entonces el ginecólogo coge una pinza larga, una mota de algodón, una torunda, y la empapa en Lugol o la empapa en isodine, en yodo. El Lugol tiene yodo, el isodine tiene yodo. Y con eso colorea el cuello uterino, bien empapadito la torunda, y con eso pinta, por así decirlo, el cuello uterino. Se espera más o menos unos 5 o 10 minutos y después de ese tiempo entonces se vuelve a mirar el cuello uterino cómo está. En aquellas zonas del cuello uterino donde no se colorea de rojo, porque estamos hablando de Lugol, estamos hablando de isodine, que le cae a uno en la mano y le queda la mano roja, en esas zonas donde no se capta el yodo, son las zonas donde está la displasia. Entonces, ¿cómo se ven esas zonas? Pálidas, ¿sí? Como blancuzcas se ven. Entonces, el tratamiento es hacer una conización. ¿En qué consiste la conización? Como el nombre me lo indica, es una pequeña cirugía, ¿no? Fíjense que el tratamiento no es ni complicado, ¿verdad? Entonces, aquí está la zona hipopigmentada, la zona del NIC. Entonces, se anestesia esta zona con anestesia tópica, se anestesia y con el bisturí se hace una incisión en sacabocado. La voy a mostrar de lado, como si fuera de lado, ¿verdad? Que sería esto. Y en la medida que el ginecólogo va profundizando el corte, en forma de cono, por eso se llama conización, ¿sí? En forma de cono, y ese pedacito se saca, se envía a patología, se sutura común y corriente y se le da una incapacidad de 8 días a la paciente. Curación total. Obviamente esa paciente queda ya con un factor de riesgo, ¿no? Que tuvo un NIC. Entonces esa paciente hay que vigilar, entonces esa paciente tiene que estar en control ginecológico y control de citologías periódicamente, ¿verdad? ¿En qué paciente se presenta esto? El BPH es lo más frecuente que se ve en estas pacientes, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pero la sutura se hace cuando sacan el cono, ¿no? Sí, se saca el cono y se sutura, se afrontan bordes, se sutura y ya. ¿Sí? Es una sutura reabsorbible. En los espacios en blanco que ustedes ven es donde está la displasia, que ya no hay núcleos, ¿sí? Ahí es donde está la displasia. Acá tenemos algunos grados de displasia, ¿cierto? Esta sería una displasia 1, ¿verdad? Un NIC 1.
Eso ya sería un NIC 3, ¿verdad? Ese sería un NIC 2, ese sería un NIC 3 también, NIC 3, ¿sí? Un NIC severo, por así decirlo. Que ya ese NIC 3 es el mismo microinvasor in situ, que es la siguiente etapa, ¿cierto? ¿Se puede curar la enfermedad aquí? Sí. ¿Con qué? Ya la cirugía no es tan conservadora como en la colposcopía, ¿sí? Que era una cirugía pequeñita. Aquí sí ya toca hacer histerectomía, pero es curativa, ¿sí? Es curativa, la paciente queda curada, ¿verdad? Porque la lesión es pequeña, es un in situ. Y aquí viene el invasor, que ya no es, o sea, el invasor ya lo sabemos, es infiltrante, produce metástasis, se cura, o sea, hay que operar a la paciente, hay que hacerle histerectomía total, vaciamiento ganglionar y hay que hacerles quimioterapia, ¿sí? Hay que hacerles quimioterapia. En el anterior, en el in situ se hace histerectomía, pero se le pueden conservar los ovarios para la parte hormonal, ¿sí? Entonces se le conservan los ovarios. ¿Por qué? Porque no es invasiva, o sea, porque no es erradicativa, porque es in situ, ¿sí? Entonces se le pueden, en la gran mayoría de los casos los ginecólogos dejan los ovarios para la parte hormonal, para no generarle a la paciente de pronto una menopausia precoz, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas principalmente? Yo pienso que lo más importante en esto a nivel genital femenino, el síntoma más característico son las hemorragias, la hemorragia uterina disfuncional, ¿sí? HUD, hemorragia uterina disfuncional, ¿verdad? Y los flujos, pero flujos, bueno, el flujo sí es fétido y bueno, podría escandalizar a las pacientes. ¿Por qué? Porque pues entre comillas las mujeres sufren frecuentemente de flujos, ¿no? Por las relaciones sexuales, por la parte anatómica, ¿verdad? Y no necesariamente quiere decir que tengan cáncer, pero las características de un flujo con cáncer, un flujo en un cáncer, son hemorrágicos esos flujos, o sea, viene la mezcla del flujo como con pintas de sangre. Eso sí es característico del flujo en una paciente con una neoplasia, ¿verdad? Entonces hay que mirar las características de ese flujo, ¿sí? Pero lo más específico es la hemorragia uterina disfuncional. Por eso, todo sangrado intermenstrual que tenga una paciente, bueno, se presentó en este ciclo, por decir un ejemplo, un sangrado intermenstrual, una hemorragia uterina disfuncional, ¿sí? Bueno, tampoco hay que escandalizarnos, por así decirlo, esperar, pero si ya esa irregularidad, ese sangrado intermenstrual se hace repetitivo, ahí es donde ya de repente hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque a veces puede ser si la paciente está planificando, puede ser por una descarga hormonal que se presentó ese sangrado, y ese sangrado no se va a volver a repetir porque se logra controlar la secreción hipoficiaria, ¿verdad? Pero si ya ese sangrado es repetitivo, siempre se aconseja que la paciente vaya a ginecología. No necesariamente la causa de ese sangrado intermenstrual sea un cáncer, puede ser de pronto una miomatosis uterina, un tumor benigno del útero, puede ser de repente quistes que tenga, pues no necesariamente, pero sí se le está controlando a la paciente. Voy a apagar un poquito la luz para que vean el contraste de rojo en ese cuello uterino. Sí. Todo esto ya es el cáncer, mira cómo está invadido, ¿no? Ya pues obviamente sabemos que mide más de 5 milímetros la lesión, ¿no? Entonces ya es bastante invasivo. Perdón, voy a encender la luz. Bueno.